presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Primero Timoteo capítulo 4, verso 12. Vamos a leer hasta el verso 16. Dice la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema un consejo oportuno. Guíate por la palabra de Dios. En estos días en nuestro país celebramos el mes de la Biblia y siempre oro pidiéndole al Señor que me ayude a despertar las conciencias de los cristianos y del pueblo en general sobre la importancia que reviste la palabra de Dios para nuestras vidas y para la vida de la nación. Y podemos decir para el mundo. Y en estos días en nuestro país se celebra el mes de la Biblia, además de que el 27 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Biblia. Y estas iniciativas de hermanos muy bien intencionados han procurado promover la lectura de la Biblia como medicina para la sociedad dominicana. Eso podría parecer un fanatismo de quienes han propuesto estas cosas. Sin embargo, el propósito ulterior de todo es que la palabra de Dios sea la guía del pueblo dominicano, como lo desearon los fundadores de la patria, los fundadores de esta nación y sobre todo, como estamos seguros que es el deseo de Dios para la humanidad. Y hoy yo quiero por algunos minutos reflexionar con ustedes. Tuve que titularlo un consejo, pero es una preocupación que manifiesta el apóstol Pablo en varias de sus cartas y en muchas partes de ellas, y aquí de manera específicamente se le expresa a Timoteo en su primera carta, y básicamente me quiero concentrar dentro de lo posible en lo que sale a relucir en el capítulo 4, en los versos que leímos. Creo, sin temor a equivocarme, que la crisis espiritual, la cual se ha convertido en esclavitud y posesión demoníaca en muchas personas, ha sido por no prestar atención al consejo de guiarnos, de caminar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y es mi oración que reflexionemos en esta hora sobre esto. Y hay una pregunta que quiero dejar en el tintero de su mente y de su corazón.
¿Estamos viviendo de acuerdo a la palabra? ¿Nos estamos guiando, tomando decisiones de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estamos tomando la palabra de Dios como referencia para nosotros decidir sobre las cuestiones importantes de nuestra vida? Yo creo que esa es una pregunta que todo cristiano debería hacerse, y la idea debería ser que todo el mundo pueda responder: sí, lo estoy haciendo. La realidad es muy distinta. Si somos honestos, nos vamos a dar cuenta de que probablemente no estamos tomando en consideración la palabra de Dios para tomar decisiones. Yo como pastor puedo dar testimonio de que veo mucha gente que toma decisiones y no piensa en buscar orientación en la palabra de Dios. Las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo, junto con la de Tito y Filemón, en gran medida son cartas personales, ¿verdad? Pero en este caso particular tienen el interés de orientar aquí a quien se perfilaba como el heredero ministerial sobre cosas muy importantes en cuanto al trabajo en la obra de Dios. Y esas cosas, en el momento que Pablo escribe las cartas, no podía decírsela en persona por la distancia y porque estaba detenido por las autoridades romanas. Todo ese consejo ha servido para la iglesia del primer siglo hasta nuestros días. Y fundamentalmente quiero enfocarme en la preocupación que el apóstol Pablo tenía por el futuro de la iglesia y por las amenazas que él veía surgir contra la iglesia desde ese tiempo. Y una de esas grandes preocupaciones tenía que ver con el surgimiento de las falsas enseñanzas, la aparición de falsos maestros, la aparición o el surgimiento de gente que buscaba confundir a la gente que había decidido servirle a Dios en espíritu y en verdad. Y en realidad, hermanos, a la luz de toda la Escritura, vemos que esta es una preocupación que el mismo Espíritu Santo la transfirió al inspirar a los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia. No hay que ser un exégeta bíblico para darse cuenta, pero un ejercicio simple nos va a confirmar eso. Porque este es un problema que no es sencillo ni ha sido de una ocasión, de un momento en la historia. Ha sido una batalla con el reino de las tinieblas. Ha sido un problema permanente. Por eso en la Biblia encontramos un llamado de alerta a los creyentes de todos los tiempos, a los que tenían su fe en Dios, al pueblo de Dios y a la iglesia que surgió a partir de Pentecostés, a que no solamente identifiquemos la falsa doctrina, sino a cuidarnos de ir tras el error. Hay que identificarlo, pero más que todo no dejarnos confundir y caer en el error. Hay muchos ejemplos, pero quise tomar, por ejemplo, el caso de Nehemías en el capítulo 9, verso 26, cuando el pueblo fue convocado a un día de arrepentimiento y confesión de pecado. Se admite que la causa de toda la ruina que había pasado o que había alcanzado al pueblo judío había sido que la ley, o había sido porque la ley de Jehová fue olvidada. Mire cómo lo dice el verso 26 del capítulo 9 de Nehemías. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Están confesando el pecado.
Echaron tu ley a sus espaldas, dice esta versión. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Ellos estaban en un día de arrepentimiento y confesión delante de Dios. Dos actividades que desarrollaron en 2/4 del día, dice el texto. Y lo que estaban explicando era que toda esa ruina que provocó el exilio, la destrucción, todo eso y todas sus consecuencias era por haberle dado la espalda a la ley de Dios. Olvidaron seguir el consejo, la revelación de Dios conocida. Pero si vamos al Nuevo Testamento vamos a encontrar mucha advertencia y yo pienso que en el Nuevo Testamento hay tantos alertas, tantos llamados que debe llamar nuestra atención y debe producir un impacto en nosotros. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:3 dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, quiero que reaccionen para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Pero no fue solo Pedro que habló de eso. Juan también se preocupó de eso. En 1 de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en el capítulo 4 dice palabras que toman mucha relevancia hoy en día, versos 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Judas, en su epístola de un capítulo dice, versos 17 al 19, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. El Señor Jesús también con intensidad habló sobre el tema. En Mateo 7, verso 15, categóricamente dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y el propio apóstol Pablo ya lo había mencionado con anterioridad, pero me llamó mucho la atención lo que él dice a la iglesia de Éfeso en el capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 29 en adelante, cuando dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán. ¿De dónde? De vosotros mismos. Del grupo que le sirve a Dios, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarle con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y a mí me llamó mucho la atención
como él habla ahí en ese verso 32. Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. ¿Por qué he hecho el ejercicio? Para que entendamos que es una preocupación real, que trasciende las edades, que trasciende los tiempos. Hay una preocupación, ¿por qué? Porque somos generalmente muy vulnerables a los engaños. Si al dominicano le vienen con mucha alegría y con mucha confianza, al dominicano lo enredan. Porque al dominicano le gusta la alegría y le gusta que le digan manito y que le digan una serie de expresiones. Y cuando viene a ver, se dejan enredar porque le dijeron las cosas que abren la puerta. Debemos tener presente la realidad de que hay una tendencia y que conforme al paso del tiempo y al acercarse la venida de Cristo, habrían más probabilidades de caer víctimas del engaño de los falsos profetas. Y eso que esa gente no vivió el internet. Esa gente cuando escribió no tenía idea del internet. Cuántas cosas raras hay hoy en día en internet y que le llegan a usted ni siquiera porque usted la busque. Usted sabía que usted no tiene que buscar esas cosas, le llegan ahora, la inteligencia artificial se la envía a domicilio. Usted pone canciones cristianas y de alabanza y de adoración y busca transmisiones de eventos cristianos y automáticamente la computadora le va a arrastrar todos los ratatá y todas las cosas raras que puedan aparecer en las redes sociales y en el internet. Y usted puede pensar que Dios le está hablando, le está mandando una palabra bien revelada. Tenemos que tener cuidado. Esa realidad está muy fuerte, muy intensa y más latente que nunca. Por esa razón, el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, y esto es lo más importante que quiero dejar con ustedes en este capítulo 4, explicando las razones de su preocupación, comienza el capítulo diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos algunos se van a confundir, van a renegar de la fe. Esa fe que abrazaron la van a cambiar por otra cosa porque siguieron la invitación de un engañador, de un falso, de un manipulador, de uno que parecía que era, pero no es. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia, cauterizada la conciencia, y aquí pone un ejemplo que ya vivían en el primer siglo, prohibirán casarse y mandarse a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Cosas tan locas como esa de decir que la gente, si quiere ir al cielo, no se puede casar. Que para llegar al cielo hay que comer hierba, como los caballos. Y lo estoy usando una figura bien exagerada para que puedan entender. El consejo queda muy claramente evidenciado en toda la carta y para muestra los versos con los cuales comenzamos. Y aquí fue el pasaje que me ministró. Entre tanto que voy,
Pablo tenía la esperanza de encontrarse con Timoteo. Él tenía la esperanza de ir a esa iglesia otra vez. Él tenía la esperanza de volver y encontrarse. Y por eso dice, un consejo básico, fundamental, mientras dura esta espera. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y en el verso 16 también dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Es como el consejo de uno que teme que no va a poder estar cuando asalte el peligro. Y le insiste. Pero desde el capítulo 1 estaba con esas preocupaciones cuando le habló de Himeneo y del otro que se habían revelado. Versos 18 al 20, si mal no recuerdo. Él estaba con esas preocupaciones. Aquí lo tengo. Mi hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella, la buena milicia. ¿Por qué? Por la palabra que era conocida hasta ahí. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno. Es decir, los que desecharon la instrucción de la palabra revelada, de los cuales Himeneo y Alejandro son dos ejemplos a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya habían ejemplos. Ya habían personas conocidas que habían caído en el gancho, que habían caído en la trampa del diablo. Y Pablo está preocupado y lo está dando como consejo. Y el Espíritu Santo llamó mi atención para dejarlo como un consejo también hoy y levantar la atención de quienes me pueden escuchar. Es obvio, ante una gran amenaza, un gran peligro, que lo más importante es prevenir, haciendo las cosas que nos vacunan ante tales enfermedades. La idea de Pablo era que se cuidaran de las falsas doctrinas. Y por eso le insiste a Timoteo, cuídate y concéntrate en leer, en exhortar y en enseñar. Concéntrate. Utiliza tiempo para eso. Utiliza tiempo para eso. Me da tanta pena conocer el caso de tantos creyentes que no hayan tiempo para leer la Biblia y mucho menos meditar en ella. Algunos la leen como un ritual para salir de esa asignación. Ya leí un versículo, ya leí un capítulo, ya leí unos versitos y ya cumplí con el Señor. Ese no es el objetivo. Es leer, meditar en ellas, asimilarla, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, la capacidad de absorber la enseñanza y de entender el propósito de esa revelación para nuestras vidas, con la aplicación para las batallas que tenemos en el tiempo presente. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios se actualiza cada día a lo que pasa en el mundo y a lo que pasa en la vida personal de cada uno de nosotros. Es relevante para todo lo que esté pasando alrededor de nosotros. A veces la gente llega donde los pastores buscando consejo y cuando uno le comienza a decir muchas cosas de la Biblia, uno le ve la cara de agonía, de fastidio, de cansancio. Porque ¿qué es lo que quiere la gente? Que le digan algo raro. Algo que ellos nunca hayan escuchado. Que el gurú Juancito Trucupey se inventó que el que se bebe un té de la hoja de jabilla
se les resuelven los problemas matrimoniales. Eso es lo que la gente espera oír. Esa es la expectativa que la gente. Pero cuando uno le dice, ven, trae tu carga al Señor. Él dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La gente como que no lo asimila. Esa es la palabra que te va a salvar. Esa es la palabra que te va a ayudar a entender el problema que te agobia de tal manera que te tiene contra la pared. Una de las grandes preocupaciones, como decía ahorita, del apóstol Pablo era, y que queda manifestada desde que estaba en Éfeso hasta la parte final de su ministerio y de su vida, era cuidar la doctrina, la verdad que solo se encuentra en la palabra de Dios revelada para la humanidad. Y nosotros debemos tomar eso en cuenta, y eso debe ser importante. Debemos preocuparnos por vivir la vida apegados al consejo de Dios que está en la Biblia. Hay que ser un fanático de eso, tratar de vivir lo que dice la palabra de Dios. Tratar de poner en práctica el consejo de la palabra de Dios. Preocuparnos cuando la palabra nos golpea, porque creo que el domingo hablaba de eso. A veces estamos leyendo la Biblia y encontramos el pasaje bíblico, y cuando meditamos y entendemos lo que está diciendo, lo primero que se sienten acusados somos nosotros que la estamos leyendo. Porque el Espíritu nos reprende, el Espíritu nos corrige, el Espíritu nos instruye en justicia. Por medio, usando la palabra. Y nosotros debemos entender que eso es importante para nosotros, preocuparnos por vivir apegado al consejo de Dios que está en la Biblia. A la gente le gustan los libros, y cuando uno cita un libro X o Y y uno dice, ese libro me bendijo, todo el mundo lo quiere porque piensa que le va a bendecir, porque todo el mundo quiere. Es como en botica que todo el mundo quiere, dame la pastilla de eso y yo me la tomo y ya. Y no es tan sencillo como eso, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra es eficaz. En segundo lugar, quiero concluir diciendo que las falsas doctrinas, y este es un punto que quizás en otra ocasión me voy a extender, pero solamente quiero dar una pincelada. Las falsas doctrinas, los falsos maestros, los engaños del cual son víctimas muchas personas, es una acción espiritual engendrada en el infierno para sacar a la gente del propósito de Dios. Es una acción de carácter espiritual. No crea que un engañador, ese es un loquito viejo que ahí viene con un disparate. No. Eso es un engendro que se orquestó en el infierno. Es una acción espiritual de alto nivel que viene para volarte la cabeza. Cuando yo veo a un cristiano de repente creyendo unas sandeces de esas que aparecen por ahí, yo digo, Dios mío, ¿cómo cayeron en eso? Como en días pasados hablaba de los judaizantes de nuevo cuño. Que de repente, no, que ya yo no me llamo fulano, ahora yo me llamo así. No, que ya yo no como esto, porque ahora yo como esto, porque para llegar al cielo hay que volver a la Torá. Y tú dices, Dios mío, ¿y cómo cayeron en eso? ¿Cómo volvieron? Es que no se leyeron la carta a los Gálatas. Oh, Gálatas insensato. ¿Quién los fascinó? Es decir, cuando tú lees la palabra, tú ves que el engaño con el que te están tratando de enredar es viejo ya. Ya otras veces y en otras épocas, Satanás lo intentó y lo hizo y dañó gente. Que si conociéramos un poquito la palabra, no tendríamos que caer en esos engaños. Ahora bien, eso no es humano, eso es espiritual. Y es importante que lo entendamos. Por eso el apóstol lo llama doctrina de demonios. Mire cómo lo dice en el pasaje que comenzamos. Es decir, ahora se me extravió.
son doctrinas de demonio. Al principio habla muy claramente de eso. Son engendro del infierno. Y la gente termina cayendo en esas cosas como los pajaritos cuando los atrapan en una jaula. A partir del verso 1 del capítulo 4, el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué van a apostatar de la fe? ¿Por qué van a renegar la fe? ¿Por qué se van a confundir de la fe? ¿Por qué van a caer en un error? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso no es humano. Eso es espiritual. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Hay una condición que primero se da en esos engañadores, es que no tienen ninguna sensibilidad espiritual ya. Han caído en un estado de error tal que no tienen sensibilidad espiritual y dicen las mentiras y los engaños sin irritarse. Son gente con la conciencia cauterizada, mentirosos e hipócritas, que van a salir con esas cosas. Y entonces es la preocupación del apóstol que Timoteo entienda que eso no es cualquier cosa, son doctrinas de demonios. Eso tiene el respaldo espiritual de fuerzas demoníacas que lo van a convertir en algo atractivo, algo seductor, algo con la capacidad de confundir. Y yo por eso creo que es para el creyente ante esta realidad una necesidad imperiosa empaparse de la palabra de Dios. He conocido casos de predicadores, maestros, teólogos y hermanos en general, quienes después de militar en la sana doctrina, en la verdad del evangelio, de repente se dejan arrastrar a practicar doctrinas de demonios, a seguir enseñanzas locas. Que usted dice, no es posible, pero sí es posible. Y va a pasar. Y es bueno que la iglesia lo entienda, porque si la palabra de Dios nos advierte de algo, es porque va a ocurrir. Es decir, la palabra, ahí tenemos la orientación, esto viene. Y te lo dice Pedro, te lo dice Pablo, te lo dice Judas, te lo dice el maestro, te lo están diciendo todo. Y es como que tú digas, pero ven acá, me están advirtiendo tanto y no veo a nadie preocupado por eso. Imagínense que mañana que digan, no, el lunes se acaba la comida. Y todos los noticieros y toda la gente importante está diciendo que sabe de la materia, dice, miren, el lunes se acaba la comida y usted ve los supermercados vacíos, los mercados vacíos y todo el mundo haciendo sus cosas rutinarias. ¿Qué usted va a decir? Aquí está pasando algo, hay un problema, la gente ha perdido la conciencia, la sensibilidad porque le están diciendo que se va a acabar la comida y nadie está buscando abastecerse de comida. Bueno, lo mismo pasa con estas advertencias. Es exactamente lo mismo, es lo que yo siento. Quizás usted dirá, pastor, usted está exagerando. Creo que no estoy exagerando. Porque cuando el Espíritu Santo inspiró a esta gente sobre esto, no existía internet. Y para mí eso es un factor determinante hoy en día. ¿Cuántas veces uno no tiene que orientar a la gente sobre cosas que vio en internet, que escuchó en internet? Yo he cogido cuerda santa. Pastor, eso no existe. Bueno, algunos dicen ira santa. Bueno, no existe. Bueno, yo no sé, pero yo me incomodo. Con hermanos que a veces vienen y me escriben, ¿qué usted piensa de que lo que dijo fulanito? Y digo, ¿y quién es ese fulanito? No, que ese es.
Como dos locos ratatá que andan en el internet. Que fulano dijo tal cosa. Digo, ¿y quién es ese mengano? Y tú sabes de dónde salió ese sujeto, ese individuo. No, que él está pegado en la red. ¿Y qué me importa? Pero ahora para pegarse en la red nada más hay que ser disparatoso. En estos días escuché a alguien entrevistando a alguien de eso que habla muchas cosas y que se ha hecho famoso recientemente en las redes. Yo no sabía quién era, que lo estaban entrevistando en un programa normal. Y el tipo dijo claramente, yo no voy a usar la palabra que él dijo, pero él dijo, mire, yo lo único que sé hablar mucho disparate. Y lo digo de una manera bien disparatosa y entonces la gente me sigue. No voy a decir la palabra porque fue una palabra vinculada con las heces fecales. Y literalmente, y tú vas a las redes sociales y probablemente el tipo tiene cientos de miles o millones de seguidores. Y tú dices, ¿y por qué? Por disparatoso, por hablar sandeces. Y la gente ahí lo sigue. Teniendo comezón de hoy, le dice en la segunda carta. Buscarán ese tipo de gente, porque la gente con la necesidad de escuchar va a terminar postrándose antes esos soberanos disparates y representantes de la banalidad, de la falsedad, de la mentira y demás. Y yo reitero, me siento triste y desesperado a veces con hermanos que son consumidores de tanta basura en internet. A veces le he preguntado a algunos, no, que el pastor fulano dice eso. ¿Pastor de dónde? ¿Tú sabes de dónde, pastor? ¿Tú investigaste? Y me ha tocado orientar sobre algunos casos que yo he conocido que son unos impíos que se ponen ropa de pastor, como dice la palabra. Lobos rapaces que se visten de ovejas. Pero la gente hoy en día está siguiendo modelos falsos, maestros del error, y lo consumen y lo comparten. En días pasados me enojé en un chat de pastores porque me mandaron una supuesta palabra profética de un profeta que yo sé, tengo conocimiento de que es un adúltero. Solamente una parte de lo que he conocido es que se ha casado más de 6 veces y que ha tenido N cantidad de mujeres. Y en un chat, un grupo de pastores mandaron una cosa de ese sujeto. Y yo me enojé y dije unas cuantas cosas. Porque yo lo entendería en gente que quizás no tiene experiencia ni tiene conocimiento básico de la palabra de Dios, pero en gente que está dirigiendo la iglesia del Señor, eso es inadmisible. Inadmisible. Eso no podría ser bajo ningún concepto. Los falsos profetas, la doctrina de error, la tergiversación de la doctrina del evangelio, toda ese tinglado de cosas negativas que podían sacar del propósito de Dios a muchos creyentes, era una preocupación del apóstol Pablo. Y cuando le escribe a Timoteo, se le está expresando y le dice, ocúpate. Y fue el verso que despertó mi atención cuando meditaba en ella. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ocúpate. ¿Para qué? Para que al final cuides la doctrina y cuídate hasta de ti.
No solamente cuídate de los que pueden estar cerca, cuídate hasta de ti. ¿Con qué cosas te pueden surgir a ti? ¿Con qué invento tú puedes salir que te separe de la palabra de Dios? Yo he conocido gente muy bien intencionada que ha salido con cosas tan extraviadas que uno se queda anonadado. Pero eso es parte de la batalla espiritual. Es demonios de confusión. ¿Cuánta gente hoy en día no está fuera del camino por causa de la apostasía? ¿Cuánta gente ha abandonado la fe por causa de confusiones espirituales que han surgido al escuchar y al abrir sus oídos, su mente y su corazón a doctrinas de demonios como la que está advirtiendo Pablo aquí en esta carta a Timoteo? Si fuéramos a recoger los heridos y los muertos espirituales por esta causa, tuviéramos que construir el doble de las iglesias que tenemos. ¿Por qué? Porque hay demasiada gente herida, destruida y con la fe marchita por esos efectos. A veces apegarse a la palabra de Dios te va a llevar a ganarte enemigos y hermanos que no te van a hablar y se van a molestar contigo. El tú ser un cumplidor de la palabra, uno que respeta la instrucción que hay en la Biblia, te va a llevar a que otros te rechacen porque tú no estás en la nueva visión, en la nueva revelación, en el nuevo mover. Pablo le insiste a Timoteo, cuídate de eso, cuida la doctrina, aférrate a lo que has aprendido, aférrate a la instrucción que tú has recibido. No invente, no invente. Debemos apartarnos violentamente de toda doctrina de error y reprender al diablo declarando la palabra de Dios que es la espada del Espíritu. Satanás no respeta rango para intentar seducir al engaño. En Mateo 4 intentó con Cristo después de 40 días de ayuno. Y Cristo, como la conocía la palabra, le dijo, escrito está. Todos los planteamientos se los rechazó citando la palabra. Y yo me pregunto si nosotros los cristianos estamos en capacidad de reaccionar como reaccionó Cristo. Yo me pregunto si los que dicen amar a Dios y seguir a Dios y que quieren servirle a Dios en espíritu y en verdad, estamos tan empapados de la palabra que tendríamos la capacidad de responderle al diablo como le respondió Jesús. Mi percepción, y prefiero pensar que estoy equivocado, es que no estamos en esa capacidad. Mi preocupación, como la del apóstol Pablo, es que seamos tan vulnerables que cualquier doctrina nos pueda arrastrar. Vamos a preocuparnos por vivir de acuerdo a la palabra. Finalmente, para poder vivir apegado a la palabra, tenemos que día tras día meditar en ella, estudiarla, memorizarla. Me encanta, y lo he dicho muchas veces aquí, cuando yo era un niño, iba a la escuela dominical, una de las cosas que se imponían era memorizar el texto bíblico de la clase que se impartía. Y eso parecía molestoso. Pero eso deja frutos poderosos. ¿Por qué? Porque yo nunca me olvido el primer verso bíblico que me aprendí. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo debía tener unos 9 o 10 años cuando me aprendí ese verso, porque el maestro de la escuela dominical dijo, de aquí no se va el que no se sepa ese versículo.
Fue casi por coerción que lo aprendí. Porque no me quería quedar ahí después que se terminara la clase. Oh, pero qué bendición tan grande uno poder decir muchos años después, ese versículo no se me borró de la mente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Satanás puede decirme que yo soy un pecador, que yo soy un diablo, que yo soy lo que sea que él piense decir de mí, pero yo siempre recordaré, mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Me puede acusar de lo que él quiera, pero siempre me recordaré de que Cristo murió por amor a mí y a todo pecador. Aleluya. Y ese es el poder de la palabra. El conocer la palabra desarticula las estrategias del diablo contra nuestras vidas, contra nuestra salud espiritual. Escrito está, le dijo el Señor al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba diciendo, las necesidades físicas, emocionales y de cualquier naturaleza no me harán claudicar en mi compromiso con seguir la instrucción recibida de parte de Dios. Por tanto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Aleluya! Vamos a pegarnos a la palabra de Dios. Día tras día, meditar en ella, estudiarla, memorizarla, entenderla y asimilarla en nuestros corazones. Al principio puede ser difícil, pero como la medicina, ese mal sabor traerá una sanidad total. No podemos vivir desconociendo la palabra de Dios. No es una opción. Por el contrario, es un deber. El diablo y los demonios no nos pueden destruir cuando la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Termino con esto. Cuando tú estás en una batalla, fuera de un escenario ideal, lo que te salva es el conocimiento de la palabra. Y en días pasados, cuando testificaba del proceso de salud, le decía a los hermanos, cuando estaba en la sala de cuidados intensivos, solamente podía depender de lo que yo tenía en mi memoria, de la palabra que recordaba en mi memoria, de las alabanzas que me sabía de memoria, de lo que tenía atesorado en mi corazón. Y tú en medio de esa difícil situación te das cuenta que lo que te puede garantizar la sobrevivencia en medio de esos procesos difíciles para taparle la boca al diablo, porque tú sientes que todos los espacios se cierran, que el cielo se puso de bronce, que toda la oscuridad viene sobre ti y tú solamente te puedes mantener transitando por el camino de la fe, repitiendo la palabra. Por eso el salmista dijo, lámpara y lumbrera a mi camino es tu palabra. Lámpara y lumbrera. Hay momentos que no se ve nada, pero la palabra nos guía. Y era la preocupación de Pablo, la cual transmitía a Timoteo, guíate de la palabra y aférrate a ella. Hermano, guíese de la Biblia. No se lleve de lo que le diga el hermano bien intencionado. A veces los hermanos bien intencionados inventan mucho disparate. Llévese de lo que dice la palabra. Confíe en lo que dice la palabra. Y eso lo sostendrá aunque esté pasando por el más difícil desierto. Ese es un buen consejo en todos los tiempos. Guíate de la palabra. Léela, exhorta y enséñala. Que Dios los bendiga.
Padre, gracias. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.